Buenas queridos estudiantes, les saluda el ingeniero Oscar Torales. En nuestra clase de Física 1 estaremos hoy desarrollando el tema caída libre de los cuerpos, viendo algunas características y situaciones problemáticas que pueden ligarse a este tipo de movimiento. Cuando hablamos de la caída libre estamos hablando de un movimiento en el cual un cuerpo experimenta un aumento constante de su velocidad durante la caída, después de haber experimentado el reposo. Este aumento es producto de la aceleración de la gravedad. Esta caída se da por la atracción gravitacional de un cuerpo masivo, por ejemplo, un planeta. Entonces, a medida que el cuerpo va cayendo, va adquiriendo una mayor velocidad, condicionada obviamente por lo que estuvimos viendo, que es la aceleración de la gravedad. Grandes filósofos y pensadores, como lo es el caso de Aristóteles, en el siglo IV a.C., sostenían que los cuerpos más masivos, más pesados, caían mucho más rápido que los cuerpos más livianos. Cuanto mayor masa tenía el cuerpo, ellos suponían que la caída iba a ser más rápida. Sin embargo, casi 19 siglos después, un científico llamado Galileo Galilei, a través de experiencias, pudo demostrar que los cuerpos caen en realidad independientes a su masa, no dependen de la cantidad de materia que tienen, caen siempre bajo la acción de la misma gravedad o atracción gravitacional. Por lo tanto, la aceleración es la misma, ya sea un cuerpo masivo o un cuerpo menos masivo en relación. Cuenta la leyenda que Galileo Galilei dejó caer objetos ligeros y pesados desde la torre inclinada de Pisa, la cual estamos apreciando en la figura, para averiguar si su velocidad de caída eran iguales o diferentes. Galileo sabía que solo la investigación experimental le daría la respuesta. Examinando los resultados de sus experimentos, que en realidad fueron mucho más complejos de lo que cuenta la leyenda, vio el salto inductivo al principio teoría de que la aceleración de un cuerpo que cae es independiente de su peso. El valor de la gravedad terrestre a nivel del mar y a 45 grados de latitud es aproximadamente 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. Este es un valor que se da para entender lo que sería el comportamiento de la aceleración de la gravedad. Variando las posiciones, variando las latitudes o variando la altura, esta aceleración también experimenta una cierta variación, pero se considera este valor como el valor promedio para representar las situaciones problemáticas. Las ecuaciones que utilizamos en este problema son tres. Son ecuaciones muy simples en relación a otras que se podrían presentar en relación al movimiento. Y antes que nada indicamos que la altura la vamos a estar representando con lo que sería la Y. La altura se entiende como el producto entre un medio, la gravedad, y el tiempo que dura la caída elevado al cuadrado. De acá podemos ver que el tiempo podría ser representado teniendo en cuenta que este 2 que está dividiendo pasaría multiplicando a lo que sería nuestra altura, y esta gravedad que está multiplicando pasaría dividiendo, y el tiempo al cuadrado lo eliminaríamos aplicando una raíz. Entonces podemos determinar lo que sería la ecuación del tiempo de caída. El tiempo de caída entonces sería 2 veces la altura dividido la gravedad, y el resultado hallando lo que sería su raíz.
Por otro lado, si quisiéramos hallar la aceleración de la gravedad, en este caso G, podríamos interpretarlo como 2 veces la altura dividido nuestro tiempo elevado al cuadrado. Para tener en cuenta otras situaciones, otras ecuaciones que podemos ir teniendo en cuenta en diversas situaciones problemáticas según los datos que me está dando el problema. La velocidad que tiene en la caída es dada en relación al tiempo que dura la caída. La velocidad es la gravedad multiplicada por el tiempo. Por lo tanto, yo podría hallar también lo que es el tiempo que dura la caída relacionando la velocidad y la gravedad. Velocidad dividido gravedad me daría lo que sería el tiempo de la caída. Y la ecuación de Torricelli podemos sacar que la velocidad al cuadrado es igual a 2 por la gravedad por lo que sería IR. IR sería la altura recorrida particularmente. De ahí podemos ver también que la altura recorrida podría darse como altura recorrida podría interpretarse como la velocidad al cuadrado dividido 2 veces el valor de la aceleración de la gravedad. En este caso, la velocidad se refiere a la velocidad que el cuerpo va a tener en ese instante en el cual se está queriendo determinar la altura recorrida. La velocidad desarrollada podría decirse también durante lo que sería esa caída respectivamente. Vamos a una situación problemática para poner en práctica lo que estuvimos viendo. Dice el problema: la torre de Pisa tiene una altura de 56,67 metros. Desde su altura, una moneda se suelta. Determine a qué altura se encontrará la moneda 2 segundos después de la caída, con qué velocidad llegará al suelo y cuánto durará la caída. Como en todo problema, lo primero que hacemos es identificar los datos que me brinda el mismo. En este caso me habla de la torre de Pisa, la torre que estuvimos hablando o mencionando anteriormente durante la presentación. Nos da la altura que tendría esta torre y el valor de la gravedad que estaremos utilizando. Lo que me pide este problema es determinar 3 variables. La primera es la altura que tendrá la moneda en relación al suelo al darse un tiempo de caída de 2 segundos. También con qué velocidad estaría llegando al suelo esa moneda y cuánto durará el tiempo de caída de la misma. Para el primer ítem, la altura de caída a los 2 segundos, tenemos que utilizar la ecuación que vimos al principio. Un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. En este caso nuestro tiempo, o el tiempo que me da y me sugiere el problema, es de 2 segundos. Esa sería la altura que estaría recorriendo la moneda hasta los 2 segundos. Desarrollando esto nos da una altura de 19,6 metros. Esa es la altura recorrida durante el tiempo de 2 segundos respectivamente. Entonces, si consideramos los valores que me da el problema, primeramente diciéndome que la altura en sí en relación al suelo de la torre es de 56,67 metros y que en 2 segundos la moneda estuvo recorriendo esta altura o esta distancia
la distancia de 19,6 metros. La altura en relación al suelo estará dándose al restar lo que sería la altura total de la torre menos lo que la moneda ya estuvo recorriendo, es decir, 56,67 metros menos los 19,6 metros determinados. Quiere decir que la altura en relación al suelo, o la distancia al suelo, es de 37,07 metros. Para determinar lo que sería la velocidad final que va a tener esta moneda al término de su recorrido, podemos optar por la ecuación de Torricelli, en el cual reemplazaremos los valores considerando la altura total de la torre, que sería 56,67 metros. Desarrollando esto, nos encontramos en este punto donde deberíamos determinar la raíz de tal forma a eliminar el cuadrado de la ecuación. Entonces la velocidad final en esta situación es de 33,66 metros sobre segundos. ¿Cuánto durará la caída? Lo podemos obtener de dos maneras. La primera es utilizando el valor de la velocidad final. Como la velocidad final es la gravedad multiplicada por el tiempo que dura la caída, como nosotros ya sabemos que la velocidad final será de 33,33 metros sobre segundos, podemos despejar el tiempo de esta forma y dándome un resultado de 3,40 segundos. La otra estrategia que podemos utilizar para determinar lo que dura la caída es utilizando la ecuación de altura. La ecuación de altura es de un medio por gravedad por tiempo al cuadrado, y sabiendo que la altura de la torre es de 56,67 metros, dato ya suministrado por el problema, despejando nos damos cuenta que el tiempo de caída es de 3,40 segundos. Es decir, la misma cifra que nos salió con el otro planteamiento. Bien, pasamos al siguiente ejemplo de situación problemática de caída libre. Dice este problema: una persona deja caer una moneda a un pozo y escucha el sonido de la misma impactando con el fondo 3 segundos después de soltarla. Calcule la profundidad del pozo suponiendo que el sonido viaja a 343 metros sobre segundos. Esta velocidad que me está dando respecto a lo que sería el sonido es muy importante para el problema. Tenemos que considerar que el sonido se mueve a una velocidad relativamente constante, es decir, que no sufre una variación en su desplazamiento el valor de esa velocidad. Por lo tanto, se puede considerar como un problema de movimiento rectilíneo uniforme, como estuvimos viendo en las primeras clases. Quiere decir que tenemos que partir de esa premisa para el siguiente planteamiento. Bien, gráficamente podemos interpretar el problema mencionado de la siguiente manera. Por un lado, esta moneda estaría cayendo libremente, o sea, una caída libre, recorriendo lo que sería una altura de caída. Vamos a llamarle IC a esta altura de caída. La altura de caída va a ser aquella altura que va a estar recorriendo considerando un tiempo de caída, o en este caso TC. Al impactar con el fondo esa moneda, la misma estaría emitiendo un sonido que recorrería una altura que podemos llamar la altura de sonido. Vamos a llamarla IS, la altura que recorre el sonido. Entonces acá nos estamos dando cuenta que la altura que va a tener en la caída es igual a la altura que va a tener el recorrido que va a realizar el sonido. Es decir, esas alturas son iguales. De ahí partimos para determinar lo que sería la primera equivalencia para la ecuación. Por otro lado, el problema nos plantea también el tiempo
que transcurre entre que la persona suelta lo que sería la moneda y escucha nuevamente el sonido de la misma al impactar en el fondo, a lo que el problema nos dice que equivalen 3 segundos. En otras palabras, podríamos decir que el tiempo que dura la caída más el tiempo que recorre el sonido son iguales a 3 segundos. Utilizando la equivalencia planteada anteriormente, en este caso diciendo que la altura que recorre la moneda al caer es la misma altura que recorrería el sonido al subir, tenemos la siguiente expresión matemática: IC es igual a IS, en donde IC es igual a 1/2 por gravedad por tiempo C elevado al cuadrado. Tiempo C es el tiempo que cae o que tarda en caer la moneda, y IS es igual a la velocidad S multiplicada por el tiempo S. La velocidad S, la velocidad del sonido, un movimiento rectilíneo uniforme, y TS, el tiempo que recorre esa distancia el sonido. En este caso lo que haremos es cambiar el término TS y TC a través de una equivalencia entre los mismos, y eso lo tenemos planteado anteriormente de la siguiente manera. Dijimos que TC más TS es igual a 3 segundos. Lo que tarda en caer más lo que tarda en subir el sonido son 3 segundos. De acá podemos despejar, por ejemplo, TS, dándonos como resultado que TS es igual a 3 menos TC. Esta ecuación la reemplazaremos de la siguiente manera dentro de la ecuación anterior. Acá está el término que estuvimos determinando: 3 menos TC, que sería cambiando lo que sería TS dentro de la ecuación de primer grado, llegando a esta situación en la cual reemplazaremos los valores. Desarrollando la misma, tenemos que, por un lado, 1/2 por 9,8 por TC al cuadrado hacia un lado de nuestra ecuación, y al otro lado de la ecuación 3 multiplicado lo que era BS, la velocidad del sonido, menos 343, que también sería la velocidad del sonido, multiplicado por TC. De aquí, desarrollando toda esta expresión, nos queda una ecuación cuadrática en la cual estaríamos determinando lo que es el valor de A, el valor de B y el valor de C. Ordenando dicha ecuación, tendríamos 4,9 TC al cuadrado. Este término que está hacia este lado de la ecuación lo pasaríamos al otro lado, quedando positivo, más 343 por TC, y nuestro término independiente, en este caso 1029, lo pasaríamos también al otro lado de la ecuación, volviéndose negativo, sería menos 1029. Y acá tendríamos los valores de A, de B y de C.
en lo que sería nuestra ecuación cuadrática. Todo esto igualado a 0. Igualado a 0. Aplicando la ecuación cuadrática, como ya vimos en problemas anteriores, y reemplazando por los respectivos datos, tendríamos el desarrollo de la siguiente manera. Recordando que la ecuación cuadrática, por esta situación de raíz, me estaría brindando dos posibilidades. Una posibilidad, en este caso positiva, y negativa, considerando que el tiempo nunca debe ser negativo. Desarrollando toda la expresión que tenemos en la raíz, o que tenemos, digamos, en forma de raíz, nos queda lo siguiente. Y adoptando un valor positivo para el primer caso y un valor negativo para el segundo caso, por esta situación que planteamos aquí, tenemos dos resultados. Por un lado tenemos positivo, tenemos TC1, primer resultado, 2,88 segundos, es un valor positivo, por lo tanto es el que tengo que utilizar. Y tengo TC2, negativo 72,88 segundos, que ya lo descarto. Este valor de 2,88 segundos es aquel que, reemplazándolo dentro de lo que sería mi altura de caída, me dará lo que es la altura que tendría mi pozo. Empleando la ecuación de altura de caída, tenemos que la misma es igual a 1 medio por la gravedad por el tiempo de caída elevado al cuadrado. Como ya estuvimos determinando, el valor del tiempo de caída es de 2,88 y esto elevado al cuadrado por 9,8 por 1 medio me lleva a la conclusión que la altura de mi pozo es de 40,64 metros respectivamente. Por último, quisiera plantearles la siguiente situación, en la cual estarían poniendo en práctica lo que estuvimos desarrollando durante la presentación. Es un problema muy parecido al anterior. Desde ya, muchas gracias por su atención. Cualquier duda, a las órdenes.